Y ya vamos a activar entonces cámara para que iniciemos, doctores, con nuestra clase, que hoy vamos a ver todo lo concerniente a la última audiencia, que es la audiencia de juicio oral. Y entonces acá vamos a hacer de pronto un trabajito, una casuística o unas preguntas que voy a hacer acá para que iniciemos. La audiencia de juicio oral, doctores, pues tendrá como base fundamental e importante la práctica de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Permítame porque no sé qué hice mis gafas. Entonces, en esta audiencia es donde se van a llevar a cabo la práctica de todo lo que se descubrió tanto en la audiencia de acusación o en la audiencia de preparatoria. Entonces, doctores, vamos a iniciar con lo siguiente. ¿Quién me indica en cuál audiencia hay descubrimiento de los elementos materiales probatorios por parte de la defensa y por parte de la fiscalía? Doctor, por parte de la Fiscalía está en la audiencia de acusación y por parte de la, y por parte de la defensa en la audiencia preparatoria. Muy bien. En esta audiencia, como les he indicado, que es la práctica de los elementos materiales probatorios o evidencia física, alguien que me diga cuáles son las partes, cuáles son los intervinientes en esta audiencia de juicio oral. Aló, doctor. Los intervenientes, las partes, como ya sabemos, es la Fiscalía y es el defensor. Los intervinientes en determinadas situaciones, si hay el Ministerio Público y el juez es la persona que dirige pues esta audiencia. ¿Pero él es interviniente o no? No, el juez en ningún momento es interviniente. Perfecto. ¿Quién más puede intervenir en esta audiencia? Ojo, doctores. Ahí va bien, doctor Diego. ¿Quién más? Ya me dijo, el juez, ojo, sí, claro. ¿Y qué clase de juez es? ¿Cuál juez es? Juez de conocimiento, mi doctor. Juez de conocimiento, porque ya estamos en la segunda etapa del juicio, que es la etapa de juzgamiento. Y cuando hablamos de juzgamiento lo hace el juez de conocimiento. Perfecto. Me dijo que las partes que intervienen acá dentro del proceso son fiscalía, defensa y su abogado. Perfecto. Pero acá nos falta algunos intervinientes. Me dijo que estaba Ministerio Público. ¿Quién más puede ser acá interviniente? La víctima, profe. El sindicado, la acusado. Víctima y su defensa o sus defensores, si hay varias víctimas, habíamos hablado, ¿cierto? Pregunto, ¿Policía Judicial tendrá que estar en esta audiencia o no? Yo creo que sí. Doctor, yo no sé, pero pienso que no. Es interviniente, pero... Aló, doctor, no sé hasta qué Doctor. momento, porque en este momento ya en las anteriores audiencias se hizo la exposición de los elementos materiales probatorios y en este juicio oral, pues lo que se va es a tratar de reforzar desde el punto de vista de la Fiscalía y del punto de vista del defensor. De pronto no sé en qué momento lo pueda requerir la Fiscalía como para reforzar su teoría del caso. Ojo, ¿Sí? Policía Judicial tiene que intervenir acá porque si ellos fueron los que tuvieron conocimiento, aprehensión y todo de la persona, y acá se van a practicar los elementos materiales probatorios, tienen que estar presente Policía Judicial, tienen que estar presentes los testigos que descubrió tanto la Fiscalía como la defensa en los diferentes momentos, porque ojo que en estas audiencias de formulación de acusación y preparatoria se enumeran, se descubren
por ejemplo, todos los elementos materiales preparatorios de evidencia física. Recuerde que en la preparatoria, que fue la que vimos ayer, se explica conducencia y pertenencia de todos estos elementos materiales preparatorios de evidencia física. Si llevamos a cabo la pertinencia, conducencia, utilidad de Pedrito Pérez como testigo, debe estar presente en esta audiencia. ¿Para qué? Porque en esta audiencia, doctores, habrá interrogatorio y habrá contrainterrogatorio, ¿cierto? El interrogatorio siempre el interrogatorio lo hará la parte que llevó el testigo y el contrainterrogatorio lo hará la parte que no llevó su testigo. Contrainterrogará al testigo de la fiscalía, por ejemplo. Entonces tiene que estar presente víctima, sus defensa o defensores, testigos, ¿cierto? Como elementos materiales probatorios, policía judicial, fiscalía, defensor acusado y quien dirige la audiencia, que es el juez, como dijo el doctor Diego, de conocimiento. Porque acá se va a practicar las pruebas. ¿Cómo se practica la prueba, por ejemplo, testimonial? Pues entonces, si es la fiscalía la que llevó a Pedrito Pérez como testigo, iniciará la interrogación de este testigo y de esa manera está practicando el elemento material probatorio testimonial. Después le corre traslado el juez, aquí vamos a hacerlo ahorita despacio, al defensor y le indica que si quiere o es su voluntad contrainterrogar al testigo. Y entonces si lo quiere contrainterrogar, hará esta contrainterrogación acá en la audiencia de juicio oral y de esa manera se lleva a cabo la práctica de este elemento material probatorio de evidencia física que se descubrió, ya fuese en la audiencia de acusación o en la audiencia preparatoria. Señor. ¿Alguien me iba a preguntar? Bueno. Bien, vamos a mirar de qué manera se instala. Profe, discúlpeme. Señor. Puntualmente, entonces acá en el sentido de los intervinientes van con referencia a la exposición dependiendo de cada una de las partes. Por ejemplo, sabemos que en la audiencia de acusación la fiscalía expuso sus elementos materiales probatorios. Si en esta exposición la fiscalía hizo, por ejemplo, expuso un peritaje, un testigo, bien sea de policía judicial, bien sea dependiendo del delito, no sé, actos sexuales, violentos, un examen médico, referente a eso, son los mismos intervenientes que en esta audiencia de juicio oral, pues tendrá referencia a la fiscalía, ¿cierto, doctor? Así es que entiendo claro, yo. Claro, porque es que, doctor Diego, acá se va a practicar todo lo que se descubrió como elemento material probatorio y que aceptó en su momento, se admitió en su momento estos elementos materiales probatorios. En esta audiencia se van a practicar. Después de practicados los elementos materiales probatorios, adquieren la calidad de prueba. Bueno, pero entonces vamos a mirar de qué manera se inicia la audiencia. Como en todas las demás, doctores, si falta alguna de las partes o si falta el juez o si de pronto falta algún testigo, pues tendrá dentro de su autonomía y discrecionalidad del juez para poderse comunicar con el testigo porque no fue, sabiendo que él tenía que ir a esta audiencia, se le había notificado, se le había comunicado con antelación que era importante que fuera porque es un testigo que está dentro del proceso y que con su testimonio podrá aclararse y le podrá dar el convencimiento al juez para poder dictar una decisión. Entonces se instala la audiencia, como ya sabemos, doctores, como lo vamos a hacer el día lunes, miércoles y jueves. Les decía que instala la audiencia, ya sea la persona que le colabora al juez, ingresa, buenos días, se va a dar inicio a la audiencia de juicio oral dentro del caso número tal, donde es procesado Pedrito Pérez. El juez que preside la audiencia es el doctor Jairo Gómez, juez con función de conocimiento.
y ya ingresa el juez, los protocolos que nosotros sabemos, de pie todo el mundo, el juez saluda, buenos días, se sienta y dice vamos a dar inicio entonces a la audiencia de juicio oral dentro del radicado número tal, donde el procesado es el señor Pedrito Pérez por el delito de acceso carnal violento, como dijo el doctor Torres. Vamos a darle traslado del uso de la palabra para que haga su presentación las partes y inicia en ese orden de ideas la presentación de las partes. Terminado, entonces el juez indicará que hasta antes, ojo doctores, se dice que hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá tener en cuenta si o se le preguntará a Pedrito Pérez que si acepta cargos o no acepta cargos. En esta audiencia también el juez le irá a preguntar. Entonces, si dice que no, se continuará con la audiencia. Si dice que sí, entonces se irá a la sentencia, ¿cierto? Entonces acá son admisibles en este momento todas las declaraciones de culpabilidad del acusado. En este evento entonces se pasará, como les dije, a dictar sentencia y si no admite su culpabilidad, pues se continuará con la audiencia. Acá hay algo importante, doctores, lo que nos hablaba el doctor Diego, se le informará tanto a la Fiscalía como a la Defensa que expongan la teoría del caso, Ojo, no es obligación o la ley no obliga a la defensa a que exponga la teoría del caso, pero sí es obligación de la Fiscalía exponer la teoría del caso. A esta teoría del caso, pues Doctor, se le... discúlpeme, Señor, cuando hablamos de teoría del caso, ¿es lo que uno referente piensa que pasó? ¿A eso le llamamos teoría del la caso? teoría del caso es hacer una relación de todo lo que tenemos. Ya vamos a mirar cuál es el tema de la teoría del caso, pero sí por ahí, por ese lado es. Entonces, a esa teoría del caso se le denomina como una declaración inicial o un alegato de apertura, que se llama teoría del caso, y es la exposición o presentación verbal, clara, precisa, concisa, que debe hacer tanto la Fiscalía o la Defensa si la Defensa requiere hacer esa situación. Dentro de la teoría del caso, lo que decía el doctor Jairo, debe estar expreso, doctores, los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las pruebas a presentar o que se van a llevar a cabo, y conjunto a los hechos se hará una situación de reconstrucción mediante la prueba y se indicará al juez para que el juez tenga conocimiento y pueda valorar en ese momento esa teoría del caso. Como les indicaba, para la defensa no es obligatorio, porque la defensa en la teoría del caso le irá a demostrar al juez que en esa teoría del caso tendrá los suficientes elementos materiales probatorios de evidencia física que dan fe, que dan conocimiento, que allegan la verdad de que mi cliente no es culpable o responsable. Si no tengo los suficientes elementos y no puedo demostrarle al juez eso, mejor no hagamos esa exposición o esa explicación de la teoría del caso. Con esta exposición inicial, doctores, se abre el debate oral dentro del juicio, ¿sí? Y es uno de los momentos en los cuales pues se va a llevar a la práctica esa teoría del caso, se va a explicar al juez de conocimiento esa teoría que ha sido analizada, planteada, organizada con antelación. Doctores, nosotros podemos llevar eso también por escrito, lo que no podemos es leerla ya, debemos es aprendérnosla y exponiéndola mirando al juez, diciéndole al juez y explicándole esta teoría del caso. En el caso de que ustedes vayan a ser fiscales, ¿no? Eso nos indica dentro del juicio oral que se debe explicar de manera sencilla, de fácil entendimiento, se debe explicar de manera que todo el público y lo más importante, el juez que preside la audiencia la entienda. Entonces es importante eso.
desde el momento que se lleve a cabo esa exposición de la teoría del caso, doctores, debe darle un convencimiento al juez de eso que está explicando, debe enviarle un mensaje claro al juez. Desde ese inicio, desde el momento que se da o se explica la teoría del caso, debe dársele ese convencimiento al juez. En síntesis, entonces, vamos a hablar que la teoría del caso destaca sus características particulares de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Llevará a cabo esa explicación y ese convencimiento que se le va a dar al juez desde el principio, enviarle ese mensaje claro sobre lo que versa la teoría del caso. En el artículo 371, creo, después de instalado el juicio oral y antes de se presentarán o se practicarán las pruebas, ahí nos indica si alguien me quiere leer ese artículo 371 del Código de Procedimiento Penal. Creo que Yo sí. lo Aquí lo tengo, profe. Dale, Buenos doctora. días. Buenos días, doctora Mira, Zulay. dice, presentación del caso, artículo 371. Permítame, doctora Declaración Zulay. inicial. Permítame un Dime. momento. Permítame. Doctores, por favor, quien no esté exponiendo o colaborándome, por favor, apáguenme los micrófonos porque eso nos interrumpe y esta audiencia es importantísima, ¿vale? Les pido, por favor, que hagamos eso. Listo, doctora Zulay, excúseme por interrumpirla. Gracias. Mira, dice, presentación del caso, artículo 371. Ujú. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. Ujú. Al proceder a la práctica de las pruebas, se observará el orden señalado en audiencia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este código. Ya. Listo. ¿Sí ve? Nosotros siempre habíamos indicado, siempre nuestra norma procesal penal nos indica que siempre intervendrá de primero la Fiscalía, ¿no? Y acá el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal nos indica que como se venía haciendo esas presentaciones a través de la ejecución de ese proceso, de igual manera se le otorgará la palabra a la Fiscalía y después a la defensa, más o menos, o siempre, no más o menos, porque ese más o menos me deja en el limbo, escúcheme, siempre va a tener ese mismo orden, ¿no? Entonces, después de la presentación de la teoría del caso, que esta, según el artículo 371, me indica que siempre la teoría del caso se deberá hacer antes o previo a la práctica de las pruebas, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta en el juicio oral. Acá hago un paréntesis, casi nadie quiso llevar a cabo las audiencias o los simulacros de audiencia con el juez de conocimiento. Veo que la gran mayoría de audiencias siempre las van a hacer con el juez de control de garantías. Esta es una posibilidad que se les otorga a ustedes para que hagan una práctica de ello, pero de igual manera, pues la gran mayoría quiere hacerlo ante el juez de control de garantías. Si hay algún grupo que quiera hacer, ya sea la audiencia de acusación, la preparatoria o esta, bienvenido, porque veo, según lo que analicé el día de ayer, ningún grupo me va a hacer acusación ni preparatoria ni juicio oral. Todos me van a hacer legalización y sobre todo imputación. Entonces, si alguien desea, puede preparar ya sea la acusación o la preparatoria y ahí se van preparando, excúsenme en la redundancia. No hacen la preparatoria por no explicar conducencia, pertinencia, utilidad. Doctores, estamos en un simulacro y acá podemos nosotros cometer muchos errores y poderlos corregir. Cuando vayan a hacer esta ante los jueces de conocimiento ya en su vida real, pues allá no tenemos o no podemos equivocarnos, o si nos equivocamos nos va a ir mal. Entonces, es una recomendación, igual, cada uno de ustedes o sus grupos mirarán. Bien,
¿De qué manera se inicia entonces la audiencia? Dice que inicia la fiscalía, quien está obligada a presentar su caso. La defensa no, el juez inclusive le dice a uno de la defensa, doctora Zulay, usted como defensa, doctora Joana, doctor Alejandro, doctor Diego, todos los que si hacen de defensa, usted es su voluntad presentar teoría del caso. Si no estamos seguros, si no sabemos explicarla, decimos que no, porque no es obligación. La fiscalía, si ustedes van a ser fiscales, doctores, sí necesariamente deben presentar teoría del caso. Ya ahorita, por eso que tienen que presentar teoría del caso, nadie irá a postularse para fiscal. Bien. Doctor, Profe, voy a complementar algo a lo que acaban de ver sobre la teoría del caso. Sí, Dice, bueno. es así como la teoría del caso presenta tres componentes. Sí. El práctico, ¿qué hechos relevantes para el derecho penal se demostrarán en el juicio? Perfecto. El otro aspecto es el jurídico. ¿Cómo trata esos hechos el Código Penal? Y el probatorio. ¿Con qué medios de prueba se demostrarán esos hechos? Listo. Pues eso en general lo que yo les acaba de decir, ¿no? Se hará ya permítame, doctor Diego, un segundito, ya le doy la palabra. Lo que yo les decía, doctores, se presentan las circunstancias de tiempo, modo y lugar bien explicadas. Y obvio y lógico que se tendrá y se le indicará al juez cuáles son las normas relevantes sobre este caso, ¿cierto? El tipo de delito que se cometió, toda esa situación. Y además explicará los elementos materiales probatorios con los cuales pretendo su señoría demostrarle que Pedrito Pérez sí es responsable o culpable de la comisión de esa conducta punible. Esto lo haré en el momento indicado y en la práctica de las pruebas que descubrí en la audiencia de acusación y que fueron admitidas por su señoría. Listo, eso es más o menos la explicación del caso. Doctor Diego. Doctor, es que me surge una inquietud, siempre buscando el beneficio de nuestro privilegiado, porque me parece que es importante, aunque la ley nos permite y nos da esa libertad bien sea de que el abogado defensor pues, tome la decisión de la exposición de la teoría del caso, no la tome. A mí personalmente, pues me parece sumamente importante porque comenzamos ya en esta etapa a tratar de convencer al juez, ¿cierto? Y si yo realmente como abogado, que estoy tratando de defender a una persona que ha cometido una conducta delictiva, pues no tengo clara esa teoría del caso de mi defensa, pues yo pienso que comienzo a perder ya en el convencimiento al juez. No siempre, doctor Diego, no siempre. ¿Por qué, doctor? Porque si usted no explica bien la teoría del caso, no explica y no tiene elementos suficientes materiales probatorios de demostrarle al juez ese convencimiento, después el juez le va a decir, doctor Diego, usted me dijo que me iba a convencer y esos elementos materiales probatorios de evidencia física, por el contrario, no cumplen acá con esa función de demostración de inocencia de su cliente. Ojo con ello, doctor Diego. Si estamos seguros de los elementos materiales probatorios que tenemos y le damos con ese convencimiento al juez, lo podemos hacer. O si no, esa teoría del caso se revierte, doctor Diego. Por eso nos da esa posibilidad la ley. Claro, doctor Diego, eso está claro. Ahora, si usted tiene una teoría del caso, doctor Diego, bien estructurada, donde los elementos materiales probatorios que va usted a practicar en esa audiencia le den ese convencimiento al juez, usted sabe que su cliente no cometió la conducta punible, sabe que la fiscalía no tiene los elementos materiales probatorios para demostrar la responsabilidad de mi cliente, claro, la hace y uno ahí, eso sí la explica súper bien y toda esa situación. Pero cuando nosotros tenemos falencias en algunas situaciones, doctor, es mejor
dejarla, y más bien en la práctica de los elementos materiales probatorios, en el contrainterrogatorio, debemos nosotros mirar a ver de qué manera el testigo que llevó la fiscalía cometió algún error dentro del interrogatorio que le hizo la fiscalía, y de ahí nos pegamos para poder empezar a interrogar y poderle hacer caer nuevamente en ese error al testigo. Esto es de cuidado, pero eso tiene también, doctor Diego, obvio, lógico, y dentro de la posibilidad y la tarea que tenemos nosotros de que nuestro cliente salga avante, todo eso es válido, claro, doctor Diego, eso es válido, obvio, porque según como me indica usted, nosotros vamos en la protección de esos derechos fundamentales de quien confió en nosotros, la protección del mismo, de la restricción de la libertad, y buscar por todos los medios necesarios, idóneos. Por eso en esta audiencia hay abogados que son muy pilos, y en el contrainterrogatorio o en el interrogatorio hacen cometer una serie de errores a quienes interrogan y toda esa situación, y de ahí le dan ese convencimiento al juez de todo esto. Pero sí hay la posibilidad, claro, doctor Diego, eso no se lo discuto, claro. Si usted puede hacer una teoría del caso súper bien, perfecto, claro. Y miren una cosa, siempre como las audiencias se dan, dice la norma, dentro de los 30 días siguientes a la realización de una, por lo general son 45 días o mucho tiempo más, pues tiene uno el tiempo suficiente para poder preparar, indagar, buscar, investigar todo lo que va a hacer uno en la teoría del caso y poder presentar una buena teoría del caso. Siempre les he dicho, debemos prepararnos muy bien, y acá dentro de su pregunta, pues si estamos bien preparados, vamos a hacerlo, y lo hacemos en defensa de los derechos fundamentales de mi cliente. Todo eso es válido. Bien. Perfecto, gracias. Entonces inicia la fiscalía, quien está obligada a presentar su caso. Nosotros, como dice el doctor, si queremos presentarlo, obvio, lo presentamos. Nadie nos va a impedir, porque aquí es optativo, si queremos o no queremos. Mientras que los alegatos de conclusión, me adelanto un poquito, los alegatos de conclusión, esos sí son obligatorios para las partes. Esos alegatos de conclusión sí son obligatorios tanto para la fiscalía como para la defensa, y debemos prepararlos muy bien también, porque ahí sí nos toca hablar de esos alegatos de conclusión. Paso seguido, después de que haya expuesto la teoría del caso, la fiscalía continúa la defensa a presentar su declaración inicial o a presentar sus elementos materiales probatorios o la explicación de la teoría del caso, si lo va a hacer. Si no, pues entonces el juez ahí... Mira, entonces acá en la teoría del caso, pues también vamos a hablar nosotros desde esa perspectiva adversarial, ¿cierto? Y se dará la teoría del caso cuando la parte de la defensa lo haga. Entonces también irá a ver esa situación adversarial porque le compete a las dos partes. Si no lo hace, pues entonces se quedará con la sola teoría del caso que haya presentado o haya explicado la defensa. Dentro de la teoría del caso se puede presentar algunas situaciones importantes, y una de ellas es lograr establecer lo que en un principio yo podía probar y probarlo más adelante en la práctica de las pruebas. Dentro de la teoría del caso, le puedo decir, su señoría, con el debido respeto, voy a probar que Pedrito Pérez es responsable de la comisión de la conducta punible mediante los elementos materiales probatorios y evidencia física que tengo. Entonces, se le debe indicar al juez, ¿no? Darle desde ese inicio como ese convencimiento de que sí yo tengo formas, maneras probatorias para darle el convencimiento al juez. Si por el contrario, doctores, no se logra con los elementos materiales probatorios de evidencia física, no estoy seguro, ya sea la defensa, perdón, porque el fiscal sí tiene que hacer esto de alegatos iniciales, pero si yo como defensa no estoy seguro que logro probar
por lo menos en una mínima parte, pues entonces estaré incumpliendo esa promesa que le estoy haciendo al juez de conocimiento de que sí realmente mi cliente es inocente. Dentro de los primeros 10 minutos o 15 minutos que nosotros estemos llevando a cabo la explicación de la teoría del caso, es fundamental fijar en el juez el tema, fijar y explicarle muy bien al juez esa teoría del caso y mirar la situación de los elementos materiales probatorios que nosotros tengamos. La teoría del caso más o menos, ¿qué debe tener, doctores? La teoría del caso debe contener dentro de su esquema que nosotros hemos hecho con antelación a la audiencia de juicio oral, debe contener primero una narración clara, precisa y concisa de los hechos y que ayude a persuadir, ¿cierto?, a ese juez. Segundo, debe obtener o debe estar incorporado dentro de esos teoría del caso, debe estar incorporada los fundamentos jurídicos, como analizaba acá o nos leía la doctora Estela, debe estar incorporados los fundamentos jurídicos que permitan soportar legalmente y constitucionalmente la tesis o el elemento jurídico. Wilson, el micrófono. Debe contener dentro de esa explicación los elementos materiales probatorios que demuestren que se practicarán en el debate. Es decir, todo lo que tenga para practicar en la audiencia de juicio oral deberá contener también esta teoría del caso. Acá es muy importante, doctores, fijar desde el primer momento el tema, hacérselo repetitivo inclusive al juez, ¿cierto? Decirle, repetirle varias veces, máximo unas 3 veces, hacerle esa repetición al juez y explicarle 1 o 2 veces algunas partes importantes que nosotros sepamos que van a incidir en el convencimiento del juez. Bien, para la teoría del caso nos indica la norma y la ley que no existe un formato o una estructura donde nosotros podamos plasmar esos alegatos que vamos a hacer iniciales. Esto depende particularmente del fiscal y particularmente del abogado que va a hacer la defensa. Depende también de la manera como el fiscal, como el juez, el abogado de la defensa expliquen eso. Yo les decía que hay abogados muy pilos y tienen una manera o una formación o un estilo de la manera que van a hacer la explicación de esa teoría del caso. Sin embargo, existen algunos elementos que demuestran esa experiencia, esa práctica que le permiten organizar al abogado de buena manera o al fiscal esa teoría del caso. Es importante esta teoría del caso que tenga todo esto que hemos venido hablando nosotros de esta situación. Entonces, el tema, como se explicó, debe haber sido organizado, haber con antelación hecho nosotros una, ¿cómo se llama? Una estructuración de esa teoría del caso. Hay momentos, por ejemplo, cuando tengo teorías del caso que presentar y que reúnan los requisitos importantes, yo llamo a algunos compañeros míos, abogados, hay algunos que trabajan hace 15 años o 16 años en la Defensoría del Pueblo, hay otros que son fiscales, y entonces los llamo y les digo y les expongo y que me corrijan, me digan que se puede corregir de acá o no se pueda corregir de acá. Y con eso reafirmo y doctores, voy más seguro
para poder presentar esta teoría del caso. Yo siempre les he indicado, ustedes están seguros cuando van a hacer una exposición y han preparado con antelación ese tema, van seguros de ello, pero cuando no hemos preparado, no tenemos conocimiento del tema que vamos a exponer y llevamos papelitos para podernos indicar y para todo, o cuando hacemos mediante diapositivas, en las diapositivas no hacemos sino mirar y leer lo que está en la diapositiva porque no hemos preparado. La teoría del caso se debe preparar con antelación y estar uno seguro y de esa manera surte los efectos que uno quiere. Y les he dicho, se siente uno bien cuando hace una exposición ante el juez y en contra de las pretensiones de la fiscalía. Y es fundamental porque acá también se le puede dar ese convencimiento al juez y podemos de pronto con esto que hagamos bien hecho desde el primer momento ganar el juicio o protegerle los bienes jurídicamente a la persona que ha otorgado esa confianza. Y cuando uno sale avante en un proceso, eso es la cosa más espectacular que hay, doctores, porque lo ha hecho a conciencia y no ha buscado formas que no están acorde con el derecho penal. Eso es muy bueno, doctores. Y en cualquier presentación que ustedes hagan, doctores, van a sentir esa satisfacción. Entonces, eso es importantísima. Bien, habrá algunas técnicas que utilizan, como le decía, algunos abogados para llevar a cabo esta teoría del caso. Entonces, dentro de esas técnicas, pues una de ellas es que prepare o haya preparado bien su teoría del caso, su declaración, que tenga un guión, pero en la cabeza, sin leer, porque la teoría del caso no nos permiten que la leamos. Dentro de la teoría del caso no se podrán hacer promesas que yo no pueda cumplir en la práctica de los elementos materiales probatorios. Es decir, si yo le digo al juez que le doy el convencimiento pleno que con el testimonio de Pedrito Pérez cumplo mis pretensiones y resulta que Pedrito Pérez en el interrogatorio, contrainterrogatorio, por el contrario, me hundió, pues grave. Hay que mirar eso dentro de él. Presentar solamente lo que estamos seguros de poder probar. Eso lo tipifica o lo da nuestra norma para poder hacer probar eso. Entonces, eso se hace con antelación como un esquema de eso. No se pueden dar opiniones personales, doctores, dentro de esta situación. No decir, no, es que me parece que hubiera sido de esta manera. Nosotros acá no debemos vivir de presupuestos, de alguna situación que no estemos seguros. Manejar bien el tiempo, la modulación de la voz en la explicación de la teoría del caso. Podemos utilizar ayudas audiovisuales, ustedes se dan cuenta que pueden presentar en la manera como ocurrieron los hechos, presentar el lugar donde estaban o se encontraron los elementos materiales probatorios de evidencia física que voy a practicar en el juicio. Entonces se pueden utilizar esas ayudas audiovisuales, pero no leyendo, sino explicándolas. Debe estar atento a esa declaración de la contraparte, doctores, muy atentos. En todas las audiencias debemos estar con un esfero, un lápiz y anotar, apuntar todas las que veamos nosotros errores que haya cometido la contraparte. Yo acá hablo de la contraparte porque ustedes van a ser los futuros abogados de Colombia. No sabemos si van a ser fiscales o asumen el rol de defensores de las víctimas o defensores de los clientes, no sabemos. Entonces, hablo acá de las partes. Debemos estar pendientes cuando la parte está haciendo su actuación y escuchar atentamente y mirar. Y de ahí también se puede llevar a cabo un buen resultado. Manejar el idioma, manejar el castellano, utilizando las palabras jurídicas que nosotros tengamos. Debemos siempre utilizar esas palabras jurídicas, utilizar bien esa comunicación cuando yo estoy explicando la teoría del caso, esa comunicación que debe existir entre el juez, que es a quien le interesa esa explicación que yo estoy dando,
Y mi persona, siempre mirarlo a los ojos y decirle, su señoría, pasa esto, y explicar, y de vez en cuando también hacer eso a la fiscalía. Eso es más o menos como la explicación de la teoría del caso. De pronto se quedan algunas otras situaciones, como ya hablamos del artículo 371 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ya cuando se vaya a mirar la práctica de las pruebas, entonces dentro del desarrollo probatorio se encontrará sometidos cada una de las dos partes a explicar los principios generales que orientan, los principios generales que fundamentan la práctica de esas pruebas, la comprensión, la explicación clara, precisa de las pruebas que se vayan a practicar. Los fines, pues entregar al juez primero que todo el conocimiento más allá de toda duda razonable, los hechos y las circunstancias en materia del juicio y sobre la responsabilidad del procesado. Ahorita vamos a hacer una lectura de otros artículos que nos terminan de afianzar este conocimiento. Existe también acá una libertad probatoria, ¿no? Existe, y siempre lo hemos dicho, los hechos y circunstancias de interés, existe también la correcta solución del caso y se podrán probar por cualquiera de los medios que nosotros conocemos de las pruebas y que están tipificados o establecidos o plasmados o incorporados en el código. Entonces podremos probar, ya sea por medios técnicos, por medios científicos, y que no vayan a violar los derechos fundamentales al utilizar estos medios científicos, tecnológicos, de sistemas, etcétera. Todo eso es como esa libertad que se tiene para poder llevar ante el juicio o la audiencia de juicio oral y poder demostrar y darle convencimiento al juez. Esta audiencia es de mucho interés y de mucha inteligencia. También hablábamos nosotros de la oportunidad probatoria. Entonces, acá cuando hablamos de la oportunidad probatoria que se tiene dentro de esta audiencia, se refiere a que las pruebas deben ser solicitadas en la audiencia preparatoria, ¿recuerdan? Entonces, en la audiencia preparatoria, de acuerdo a la explicación que nosotros sabemos de estas tres partes, que es la conducencia, pertinencia, utilidad, pues entonces son las que se admitieron en esa audiencia y que en ese momento procesal se tuvieron en cuenta para poderlas explicar y para poderlas aplicar acá en el juicio oral. Entonces, eso también es importante. La pertinencia, como les dije, pues se explicó en la audiencia preparatoria. La admisibilidad de esa prueba o no admisibilidad también se dio en esa audiencia preparatoria. Y la publicidad que se le dio a todos los elementos materiales probatorios de evidencia física durante el juicio. Acá también las pruebas que se van a practicar serán de publicidad, serán de conocimiento de las personas que estén interesadas en conocer el seguimiento, la aplicación y la ejecución de este juicio. Entonces acá también la persona que quiera, recuerden que la gran mayoría de audiencias son abiertas al público, habrán algunas que son restringidas al público, pero la gran mayoría de estas audiencias son abiertas al público. Acá también existirá otro fundamento importante que es lo que nosotros habíamos hablado de la contradicción de cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Por eso el cuidado que debemos tener cuando se esté exponiendo o se esté practicando el elemento material probatorio por parte de la contraparte. Si es un testigo, hay que estar pendientes de qué manera lo interroga la persona o la parte que llevó el testigo y nosotros apuntar los errores que cometa, porque el testigo, de todas maneras, así la fiscalía o nosotros lo hayamos preparado, lo hayamos asesorado en lo que tiene que decir, por lo general al testigo siempre, doctores, debemos decirle que vaya y diga la verdad.
porque un testigo se pondrá mucho más nervioso cuando no conoce de la verdad y cuando va a ir a mentir. Entonces uno se da cuenta de ese nerviosismo y es cuando aprovecha la oportunidad para contrainterrogarlo y hacerlo caer en muchos errores, en algo que él dijo en un principio y que acá, según la pregunta que le estoy formulando, ya me desvirtuó lo que había dicho en el interrogatorio. Sin antes decirles que el contrainterrogatorio se debe hacer únicamente con el tema relacionado del interrogatorio. No podemos salirnos del interrogatorio o el tema de interrogatorio que hizo la fiscalía. Y entonces acá se puede oponerse dentro de la contradicción o controversia, se puede uno oponer a la admisión de la prueba que está haciendo en este momento la práctica la fiscalía. Eso es más o menos lo que se debe tener en cuenta. Para eso vamos a leer, doctores, el artículo después del 371. Leamos los siguientes hasta el artículo 377 o 78, por favor. (372) Práctica de la prueba, capítulo 3, parte 1, disposiciones generales. Artículo 372. Fines. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de toda duda razonable, los hechos y circunstancias, materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Artículo 373. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Artículo 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público. El 357, que dice en el inciso final, 357, inciso 357 dice, en el inciso final, solicitudes probatorias, dice, el último inciso del 357 nos dice, las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. Artículo 375, la pertinencia. ¿Continúa, profe? Sí, leamos todos ellos con eso. Bueno, Sí. el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la responsabilidad penal del acusado. También pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Artículo 376. Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos. A. Cuando exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B. Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. Y C. Que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Listo. Listo, profe. Bueno, ojo, mira acá que estamos mirando todo lo que ya durante nuestra carrera hemos visto. Acá en la práctica de los elementos materiales probatorios se debe tener en cuenta todo lo que nosotros ya hemos hablado, tanto en nuestro derecho penal como en nuestro derecho procesal penal, como en nuestro derecho probatorio.
acá en esta audiencia de juicio es donde se va a llevar a cabo todo esto que vimos nosotros en materia probatoria y que está tipificado también acá y que hace referencia a los elementos materiales probatorios, lo que acaba de leer la doctora Luz Estela, pero también nos faltaría ahí hablar, por ejemplo, de la inmediación, de la contradicción, de los criterios de valoración de la prueba, del conocimiento para y la importancia que tienen estos elementos materiales probatorios de evidencia física para condenar XX, que todo eso está tipificado dentro de su Código de Procedimiento Penal, a partir de todo del artículo 371 y subsiguiente como hasta el 390. Ahí encontramos todo esto de la inmediación, los criterios de valoración, etcétera, etcétera. Pero de igual manera, doctores, vamos a encontrar también que acá dentro de esta audiencia la carga de la prueba le corresponde a quién, se me olvidó. A la fiscalía, profe. A la Fiscalía General de la Nación o al abogado o al fiscal delegado y que está conociendo de este caso. También se debe tener en cuenta dentro de esta audiencia lo que nos habla el artículo, todavía en esta audiencia, lo que nos habla el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, que es la presunción de inocencia, el derecho a la defensa del artículo 8º que nosotros vimos, ahí nos indica en el 7º esa presunción de inocencia que se debe tener hasta que ese juez de conocimiento no me la desvirtúe y no le dé el convencimiento a la fiscalía de que sí mi cliente es culpable o responsable. Todavía perdónenme, es que he tenido gripa, todavía se presume esa inocencia. De igual manera, se tiene derecho a la defensa del artículo 8º de la ley 906. Se debe tener en cuenta el principio de igualdad todavía, ese principio de equidad, de igualdad de las partes que se tengan acá, el principio de publicidad que se deba llevar a cabo y que este principio de igualdad tiene por objeto facilitar el derecho y el acceso a la justicia y a esa igualdad que debemos tener todos ante las diferentes autoridades. Todo esto todavía se tiene que tener en cuenta acá, no solamente porque ya es la audiencia de juicio oral, se pueda descuidar cada esta situación. La inmediación, dirección que debe tener el juez que asume esta audiencia, esa imparcialidad, doctores, que debe tener el juez y todos los jueces que han asumido este caso. Entonces, esa imparcialidad que se debe tener en cuenta, ese control de garantías, esa preclusión, ese juzgamiento y buscar sobre todo, doctores, la objetividad y la verdad, que es lo que nos ocupa dentro del proceso que nosotros estemos llevando a cabo. Debemos tener en cuenta que hasta acá, hasta la audiencia de juicio oral, se haya tenido en cuenta la localización, se haya tenido en cuenta la obtención, se haya tenido en cuenta el embalaje, se haya tenido en cuenta la cadena de custodia del artículo 294. Mire que durante todo el proceso se debe tener en cuenta todo esto, doctores. Entonces es importantísimo esta audiencia porque con esos elementos materiales probatorios de evidencia física vamos a buscar esta certeza, vamos a buscar esta verdad. Entonces, de esa manera es que se van a llevar a cabo estos elementos materiales probatorios y la práctica de los mismos, que cuando ya se haya hecho la práctica de los mismos, entonces, como indicábamos, van a tener o van a adquirir la calidad de prueba. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos mirar esa situación. El doctor Diego me va a preguntar. Sí, doctor, y es referente, ahorita que se me fue. Sí, doctor, es referente. Bueno, yo tengo claro que esa exposición de los elementos materiales probatorios de cada una de las partes, si hablo de la fiscalía en la audiencia de acusación, si hablo de la defensa en la audiencia preparatoria, cada uno ha hecho su exposición de ese elemento material probatorio con la conducencia, pertenencia y utilidad. Sí. Ahora, cuando se habla acá, dice que la práctica de la prueba, cuando hablan del artículo 376, la admisibilidad, y dan unas pautas de toda prueba pertinente es admisible, salvo en algunos de los siguientes casos.
Sí. Entonces, ahí está este literal A, que dice que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. Entonces, ahí ya la fiscalía ha expuesto esa prueba. Por ejemplo, un testimonio. Ya ha explicado la conducencia, pertinencia en su momento procesal. En la práctica de la prueba, resulta de que quién es, no sé si es el juez, el que encuentra ese literal A, que esa prueba puede ser que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. El juez es el que encuentra ese indebido de esa prueba, doctor. Doctor, recuerde que en un proceso todos los intervinientes, acá hablo en general, todos los Sí. intervinientes en ese proceso, si notan alguna situación que vaya a causar un peligro o una vulneración de derechos fundamentales a cualquiera de los intervinientes, debe anunciarlo, debe expresarlo, debe publicarlo para que se corrija esta situación. Entonces, si se lleva como prueba a Pedrito Pérez y Pedrito Pérez no está contestando lo que le están preguntando o dentro de sus respuestas está perjudicando a alguno de los intervinientes, a la contraparte o al indiciado, pues entonces se tomarán las medidas necesarias para que esta persona inicie a contestar o eso, o si no se excluirá como elemento material probatorio. Recuerden siempre, siempre que acá, sin importar si es la fiscalía, si es la defensa, si es el juez, si es Ministerio Público, tiene conocimiento de la vulneración de algún derecho fundamental de quienes intervienen, debe hacerlo saber, porque acá nosotros estamos hablando del artículo 1 del Código Penal, artículo 1 del Código de Procedimiento, artículo número 1 de la 1123 del 2007, que es la dignidad humana y la protección importante de los derechos fundamentales. Doctores, si nosotros dejamos avanzar una prueba que vulnere derechos fundamentales o que no sea verídica o no diga la verdad de verdad, pues debemos excluirla. Siempre debemos estar presentes. Y doctores, la norma nos da esa posibilidad, esa viabilidad, que si de pronto conocemos o tenemos ese conocimiento, debemos hacerlo, comunicarlo o publicarlo, porque si no estaríamos inmersos también en una conducta punible, ¿cierto? Por no informar y por dejar que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de alguna de las personas que están ahí inmersas dentro de ese proceso. Ya. Doctor, No. otra pregunta es la siguiente. Cuando usted habla de la imparcialidad, del principio de imparcialidad del juez, el juez cuando hay un testimonio, pues el juez, bien sea que lo lleve la fiscalía o bien sea que lo lleve la defensa, y si el juez tiene la autonomía de sacar sus preguntas, de contrainterrogar o de interrogar, ¿el juez parte de una concepción propia o él parte de la concepción que le Pero da? es que el juez no, ¿No? Eso, doctor Alejandro, eso es pero cierto. es que el juez no, los encargados son las partes. De interrogar y contrainterrogar son las partes. El juez no tiene esa función. Listo, doctor Alejandro, eso es. Ojo, recuerden que el juez es una persona imparcial. Exacto, sí, sí. Y dentro de su imparcialidad no podrá esta persona, como les dije, sesgarse a alguna de las dos partes o favorecer a alguna de las dos partes. Y acá en el juicio oral el juez coloca atención a lo que dice el doctor Alejandro, al interrogatorio y al contrainterrogatorio. De pronto hará alguna sugerencia, pero no interrogará. Señor Pedrito Pérez, de acuerdo a la pregunta que le hizo el señor fiscal o el doctor de la defensa, aclárela, por ejemplo, pero no podrá interrogar, ¿vale? Entonces es eso. Y esa es la discrecionalidad o imparcialidad que debe tener el juez, que no se ciña a favorecer o a prestarle un beneficio a alguna de las partes, ya sea a la fiscalía o a la defensa. Bueno, eso es. Ok, gracias. Bien, vamos a mirar hacer el ejercicio, doctores, del interrogatorio, ¿cierto?
Entonces, vamos a mirar que el interrogatorio tendrá algunos requisitos, algunos presupuestos que debemos nosotros conocer, doctores. El interrogatorio dice que tiene una gran importancia cuando se lleve a cabo este interrogatorio y es la manera como la prueba testimonial se presenta o se practica ante el juez. Entonces, siempre el interrogatorio, el contrainterrogatorio se llevará a cabo a aquellas personas que conocieron o que tuvieron conocimiento de la comisión de la conducta punible o tuvieron conocimiento del hecho y que hayan sido admitidas en las diferentes audiencias o en los momentos procesales donde se explicó la pertinencia y eso y fueron admitidas para que se vayan a practicar en el juicio oral. Entonces, acá es la manera o la prueba testimonial la que se hace y que le da ese convencimiento al juez para eso. Entonces, dentro del interrogatorio vamos a decir que existen algunos presupuestos, algunos requisitos que son importantes o algunas técnicas de interrogatorio. Se dice que también mediante el interrogatorio a los testigos se prueba la teoría del caso, lo que sí ve que está ligado porque acá el interrogatorio que se le haga al testigo, entonces se va a probar la teoría del caso. Porque nosotros en la teoría del caso, o el fiscal en la teoría del caso, dijo que mediante los testimonios de parte de Pedrito Pérez XX, le damos ese convencimiento al juez para que encuentre la responsabilidad o culpabilidad de mi cliente. Entonces, con estos interrogatorios, pues le estamos dando esa prueba de la teoría del caso. Con estos interrogatorios, de igual manera, le permite determinar cuáles son los hechos relevantes, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar que conoce el que está siendo interrogado. A través de una serie de preguntas que le haga la parte que lo llevó, pues entonces va a explicarle al juez, va a explicarle a los que están en la sala exactamente la ocurrencia del hecho, exactamente la manera, la forma como se dieron estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque para eso se lleva, para interrogarlo sobre el hecho que tiene conocimiento. Entonces, esa es una de las importancias también del interrogatorio. También es lograr, doctores, lograr que el testigo presente todos los hechos que le constan. Todos, es lograr mediante ese interrogatorio que el testigo informe de los hechos que le constan, de qué manera se dieron, cómo los percibió, cómo los recuerda, si los percibió directamente o no, si dentro de la percepción de esos hechos utilizó los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto. Hay que preguntarle toda esta situación, de qué manera percibió, cómo conoció usted de la comisión de esa conducta punible, cómo conoció usted de la comisión de ese delito, estuvo presente sí o no, de esa manera. Lograr también que mediante ese interrogatorio que se le está haciendo a la persona, lograr que todas las respuestas que nos dé a nosotros la persona que está siendo interrogada le vayan a dar ese convencimiento al juez para que él al final vaya a tener una decisión de acuerdo a todos los elementos materiales probatorios. Acá estamos hablando del elemento material probatorio testimonial y entonces debe cumplir con toda esta situación. Una efectividad debe ser preciso, debe ser conciso la persona que se le está interrogando. Evitar toda información innecesaria o superflua. No, es que tal cosa, si hubiese pasado esto, no, señores, conteste exactamente la pregunta que le está
preguntando, valga la redundancia, el señor fiscal. Debe ser lógico, se debe tener un relato coherente, un relato lógico de cada uno de los hechos, donde se destaquen algunos puntos, algunos hechos, algunas circunstancias claves dentro del testimonio, con el único fin de que el juez, que es el que está percibiendo esta declaración, los entienda y sepa de qué manera obtuvo esta persona conocimiento de esa conducta punible o el conocimiento del hecho. Debe, mediante sus respuestas, persuadir o indicar o tratar de persuadir al juez que lo que está diciendo es cierto, que lo que está diciendo le consta, que lo que está exponiendo mediante ese interrogatorio es verídico, que estuvo presente en el lugar de los hechos. Esas son las funciones importantes que debe tener más o menos el interrogatorio. Nosotros debemos también con antelación haber preparado ese interrogatorio, no llegar allá. Hay algunos abogados que de acuerdo a los hechos y de acuerdo y lo que han hablado con el interrogado, hay algunos abogados que no necesitan de llevar y haber preparado, simplemente van allá y ya tienen una práctica bastante grande y sin necesidad de nada le van haciendo preguntas al que está siendo interrogado. Siempre, siempre debemos decirle al cliente, a nuestro testigo, que vaya con la verdad, siempre. No debemos decirle ni prepararlo ni asesorarlo para que diga una cosa diferente a la del conocimiento de los hechos. Entonces, ese interrogatorio se debe dar planeado con antelación, que tenga un orden de qué manera primero se van a presentar los testigos. Claro que, ojo, ese orden ya estaba más o menos predeterminado en la audiencia de formulación de acusación, si es la fiscalía, y en la preparatoria por parte de la defensa. ¿Qué testigo voy a interrogar primero? ¿Cuál es el testigo que voy a interrogar después? Y así sucesivamente, si llevamos más o menos 3 o 4 testigos. Entonces debemos planear ese orden, cómo se van a presentar los testigos, cómo orientar éticamente al testigo. Lo que yo les digo, debemos actuar con ética, decirle, vaya y diga la verdad, de acuerdo a lo que yo le interrogo, y si lo interroga la fiscalía, simplemente diga la verdad. ¿De qué manera acreditar el testigo? Esto de la acreditación del testigo, si nosotros hablamos de un testigo pericial y que nos indicó o emitió una certificación escrita para yo presentarla en la audiencia de acusación o en la preparatoria, dependiendo quién lo vaya a presentar, pues yo allá lo descubro como elemento material probatorio, la certificación expedida por el doctor Alejandro Rodríguez, médico cirujano, y dio esta certificación de cómo pudo haberse cometido la conducta punible, los hechos de acuerdo a mis conocimientos. Entonces pidió eso y lo traigo acá para descubrirlo y lo haré practicar en el juicio oral. Entonces, ¿cómo acredito yo a esta persona que me expide esa orden o esa certificación con ese conocimiento? Porque es una prueba pericial. ¿Qué hace? Pues allá se solicita la presencia del doctor Alejandro Rodríguez, que fue quien me expidió esto, y se va a interrogar y se va a contrainterrogar. ¿Y de qué manera acredito este testigo? Pues se le irá dentro del interrogatorio a preguntar su nombre, a preguntar todos los identificaciones, y además se le irá a preguntar por todos los estudios que ha llevado a cabo, y que por esos mismos estudios es que me expidió esa certificación que yo necesitaba para darle aclaración al proceso. Entonces se le preguntará todo ello, dónde estudió, qué ha estudiado, cuáles son los títulos que tiene, toda esa manera, y de esta forma es que yo acredito al testigo y lo incorporo dentro del proceso. Bien. El interrogatorio debe hacerse unas
preguntas también muy sencillas y de fácil entendimiento al interrogado. Recuerden, doctores, que la gran mayoría de personas, si no son testimonios de peritos o de personas especializadas, por lo general, las personas que van a ir ahí en el interrogatorio, pues no conocen mucho, entonces se le debe hacer preguntas que las entiendan, preguntas que puedan dar una respuesta clara y que pueda, mediante esa pregunta, entender lo que se le está preguntando. Debe estar seguros de que el testigo escuche bien y entienda bien la pregunta. Debe decirle que esa pregunta la explique teniendo en cuenta el conocimiento que tiene del hecho. Debe indicarle que tiene que contestarlas claras y precisas porque vendrá un contrainterrogatorio, que use un lenguaje apropiado, porque muchas personas dentro del juicio van a utilizar algunas expresiones o palabras oeses o groseras, ¿no? Entonces debe indicársele eso, que utilice ese lenguaje apropiado. Que no pierde el rumbo de lo que se le está preguntando. Todo eso está dentro del interrogatorio. Bien, eso es más o menos lo que se debe tener en cuenta dentro del interrogatorio. Acá en el interrogatorio se le pueden hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Ya conocemos que es una pregunta abierta. Dígame de qué manera o de qué forma tiene conocimiento del hecho del cual estamos preguntando. Entonces dirá, no, es que ese día estaba yo en tal sitio y me di cuenta de esto, el señor de eso. Mientras que en el contrainterrogatorio se podrán y se deberán hacer primero preguntas que se hayan hecho en el interrogatorio y que coincidan con el tema por el cual se hizo el interrogatorio y preguntas cerradas. Dígale a esta vista pública cómo es cierto, sí o no, que Pedrito Pérez desenfundó un arma de fuego. No, es que Pedrito Pérez en ese momento estaba y yo lo... No, señor, dígame sí o no. ¿Es cierto, sí o no? Ahí tiene nosotros o debemos mirar esas preguntas del interrogatorio. Acá lo que ya vimos nosotros, no se podrán hacer preguntas sugestivas, no podrá haber preguntas repetitivas, no tendremos que ir, doctores, a utilizar la violencia en las palabras que le estamos solicitando al interrogado, no debe existir esa violencia contra el testigo, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener en cuenta cada una de estas requisitos que se están dando acá dentro del interrogatorio. Ahora bien, vamos a mirar lo que es el contrainterrogatorio y les decía que el contrainterrogatorio siempre lo va a hacer la parte que no llevó el testigo. Bueno, por ahí hay bulla, hay algún micrófono abierto, por favor, doctores. Entonces vamos a mirar de qué manera se puede llevar a cabo ese contrainterrogatorio. Bien, el contrainterrogatorio, como ya les advertí, les dije, pues lo va a hacer la contraparte, es decir, la persona que no llevó el testigo, ¿cierto? Y lo va a hacer ese contrainterrogatorio. Entonces, de igual manera, se verá preguntar sobre el tema del cual se tuvo en cuenta para ese interrogatorio o sobre las preguntas que hizo la fiscalía en el momento de dar a cabo ese contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio, perdón, debe atacar la credibilidad personal, por ejemplo, del testigo que llevó la fiscalía, o la fiscalía de pronto atacar esa credibilidad del testigo que llevó la defensa. Pero ¿de qué manera la va a atacar? Ojo, jurídicamente. Y si en el interrogatorio cometió algunos delitos, perdón, algunos delitos no, sino algunos errores, entonces se hará énfasis sobre ello, pero no es que usted en el interrogatorio dijo esto y ahora acá cuando yo le pregunto lo mismo me está cambiando la respuesta y se va haciendo de esa manera. Obtener que el testigo apoye, así sea parcialmente, la teoría del caso.
¿cierto? En en el contrainterrogatorio. Sacar a relucir lo que el testigo de pronto no dijo. Si nosotros conocemos y miramos y el testigo no dijo algo, entonces nosotros debemos preguntarle sobre eso que el testigo no haya dicho en el interrogatorio. Un contrainterrogatorio exitoso, es decir, si yo estoy contrainterrogando y para que tenga un objetivo fundamental, para que tenga un objetivo lógico, cierto, preciso, y que me lleve y me conduzca a lo que yo quiero dentro de ese contrainterrogatorio, se requiere conocer exactamente los puntos débiles, los errores que cometió el testigo y nosotros hacer énfasis en ese testimonio y preguntarle sobre ello, porque ahí es donde nosotros podemos encontrar esa falencia o esas falencias o esas mentiras que ha dicho el interrogado. No hacer preguntas que de pronto no conozca cuál va a ser la respuesta de esa persona. Entonces, preguntas que yo sepa o tenga más o menos el convencimiento de que esa persona no sé cuál vaya a ser su respuesta, de pronto no hacer esas preguntas. Entonces, también dentro del contrainterrogatorio no podemos olvidar. Acá en el contrainterrogatorio, como les decía que única y exclusivamente se van a hacer preguntas cerradas, pues se hace la pregunta y debemos saberla formular, porque después no podemos pedirle al testigo que explique esa pregunta. Entonces hay que tener en cuenta y no olvidar eso. No repetir dentro del contrainterrogatorio una pregunta 2 o más veces, porque si ya nos contestó no podemos volverla a repetir ni en el momento ni después del contrainterrogatorio. De igual manera, tener claro el propósito del contrainterrogatorio, que es buscar que ese testigo nos induzca o nos conduzca a de pronto una ayuda en el esclarecimiento de los hechos. No pelear con el testigo que estoy contrainterrogando. Recuerde que el testigo es de la fiscalía, por ejemplo, y yo lo estoy contrainterrogando. Si me pongo a pelear con él, no me va a dar una respuesta que yo quiero. Me dará una respuesta diferente porque lo he tratado mal o porque me he puesto a pelear con el testigo. Formular preguntas cerradas y no sugestivas. Cerradas es, dígale a esta vista pública o dígale acá al señor juez o a su señoría cómo es cierto sí o no tal cosa. Si empieza a explicar, inclusive el mismo juez lo interrumpe. No, acá el abogado que lo está interrogando o el fiscal está preguntando es que me diga sí o no. Acá no vamos a explicar ninguna pregunta. No indicarle o hacer una pregunta que lleve o induzca al testigo a que dé la respuesta. A eso está prohibido, ¿cierto? Entonces, eso se debe tener en cuenta. Debe estar uno seguro de lo que está, de las preguntas que le está haciendo a la persona que está siendo interrogada. Y con esto más o menos se termina la situación de la práctica de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Después de ello, pues entonces vendrá ahora sí los alegatos de conclusión que nosotros habíamos dicho y que se deben presentar tanto por la Fiscalía como por la defensa y que es su obligación hacerlos. También versarán sobre todos los elementos materiales probatorios, sobre un recuento de los hechos. También si es la defensa, hablarle al juez que mi cliente realmente es una persona de bien, una persona, todo eso vendrían a ser y que van a ayudar para la absolución. Y si solicitarle al juez, finalizados los alegatos de conclusión, si soy la defensa, solicitarle que teniendo en cuenta que los elementos materiales probatorios que se practicaron, le solicito con medida de respetuosamente la libertad de mi cliente, hacer toda esta situación. Pero si es la fiscalía, pues
dentro de esos alegatos de conclusión irá a hablar de la persona, irá a decir que se condene a esta persona porque de acuerdo a los elementos materiales probatorios de evidencia física que presentó la fiscalía, entonces se encuentra responsable o culpable de la comisión de esa conducta punible, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto terminamos ya las audiencias que se surtieron ante juez penal municipal con función de control de garantías y ante el juez penal de conocimiento, que es en últimas quien va a imponer la sentencia si encuentra responsable o culpable a mi cliente, o en últimas, si de acuerdo a los elementos materiales probatorios de evidencia física que les puse al juez y que le practiqué, lo convence de que mi cliente realmente no es culpable o responsable de la comisión de la conducta punible, entonces irá a dar una sentencia absolutoria y que con esta sentencia absolutoria estará reafirmando la presunción de inocencia de mi cliente. Si alguien tiene algo por agregar o si se me ha olvidado algo, entonces por favor con el mayor gusto podemos hacer acá, o si tienen alguna pregunta. Doctor, Señor. estos alegatos se llevan escritos, ¿cierto? ¿También? Sí, se pueden llevar escritos, pero es mucho mejor que ya lo llevemos uno acá, porque es bonito que a uno lo vean ante el micrófono hablando, diciéndole su señoría, estos hechos ocurrieron de esta manera, por lo tanto, y a través de los elementos materiales probatorios de evidencia física que le he practicado acá en su presencia y que le dan el debido convencimiento de que mi cliente es inocente, entonces, por lo tanto, le solicito que cuando se declare inocente a mi cliente, toda esa situación. Pero también se pueden, hay jueces que dejan también leer, hay jueces que me dejan llevar a mí mi computador y ahí tengo y simplemente voy leyendo en el computador y le voy expresando al juez. Sin embargo, es mucho mejor hacerlos mirando al juez y sosteniéndole la mirada al juez para darle como ese convencimiento a la autoridad competente, que es quien en últimas va a decidir y de acuerdo a esas explicaciones que les estoy indicando, les estoy dando. Bien, ¿qué más, doctores? Profe, Señor. faltaría como establecer el orden en los que se interrogan. Doctora, no le en el escucho. artículo 390. No le oigo, qué pena. Profe, que faltaría establecer el orden en los que se interrogan a los testigos, que está en el artículo 390. Bueno, leamos ese artículo 390, por favor. Dice examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y la exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después le pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de la ley. Claro, eso dentro de la instalación el juez les deberá indicar y explicar de qué manera se va a llevar a cabo la audiencia de juicio oral, cuál es el objetivo fundamental, si antes de esto la persona se allana cargos o acepta cargos, todo esto. Para tener un entendimiento mejor, doctores, la doctora Luz Estela nos hizo una lectura hasta el artículo 375. Vamos de ahí en adelante a leer únicamente 76 y como hasta el 80 y algo, y terminamos de aclarar bien de qué manera se lleva a cabo esta audiencia de juicio oral. Entonces es una persona que por favor me colabore con la lectura y no seamos perezosos y vamos a leer esos artículos. 375 nos dejó la doctora Estela, vamos a continuar con los siguientes. Artículo 375, pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias,
así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Ujú. ¿Continúo? Sí, doctora, es simplemente la lectura. Ok. Artículo 376. Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible salvo en alguno de los siguientes casos. A. Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B. Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. Y C. Que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Bien, permítame acá. Eso fue lo que hablamos con el doctor Diego y que hicimos la aclaración. Pues ojo, y siempre hemos dicho y hemos hablado que una prueba que sea impertinente y que no conduzca a nada, pues se podrá excluir. Toda prueba que cause un daño, toda prueba que vulnere derechos fundamentales, pues se tendrá que excluir. Y nosotros hablábamos de que se inadmite, se rechaza o se excluye del proceso esas pruebas que están acá. Y si la prueba va a causar un daño o ese elemento material probatorio no conduce a nada, no contribuye, no ayuda a la solución del caso que estamos nosotros ventilando, pues es una prueba que no va a cumplir con los objetivos probatorios y entonces se podrá excluir del proceso. Siguiente artículo, doctora. Artículo 378. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física presentados en el juicio o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública. Artículo 379. Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Artículo 380. Todo eso ya lo conocemos. Debe uno, y eso está tipificado en el artículo 29 constitucional. Se podrá, las pruebas se podrán concentrar en un mismo momento procesal, se podrán controvertir, habrá inmediación de la prueba, aquellas pruebas que se hayan admitido durante el proceso son las que se van a practicar en el juicio oral, porque si no se inadmiten, pues están fuera del proceso, todo eso ya nosotros lo conocemos. Bien, ¿qué más, doctora? Artículo 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. Listo. Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Listo, entonces, ojo, mire, si las pruebas no conducen a nada y existe una duda razonable, pues nosotros sabemos que cuando exista esa duda razonable, siempre se resolverá en favor de la persona que está siendo procesada. Por eso es tan importante nosotros hacer una obtención, una investigación de los elementos materiales probatorios que vamos a presentar durante el proceso y sobre todo durante el juicio, que es cuando se practican. Acá en el juicio es donde debemos mirar nosotros la importancia tan grande que tiene ese elemento material probatorio, ya sea para desvirtuar las pretensiones de la fiscalía o la fiscalía ya sea para asegurar y poder comprobar la responsabilidad o culpabilidad de la persona que ha cometido esa conducta punible. El elemento material probatorio es fundamental e importante sin importar cuál de los elementos materiales probatorios se lleve para practicar en el juicio, ya sean testimoniales, documentales, periciales, etcétera, etcétera. Eso es importante nosotros dentro del proceso, porque si llevamos unas pruebas que realmente no me van a dar a mí ese objetivo y son pruebas que no cumplen con la solución de ese proceso, pues igual vamos a tener y el juez va a
mirar o a tener una duda razonable y entonces nosotros o la fiscalía podrá solicitarle al juez que no existe una veracidad, no existe un objetivo lógico en la presentación de esos elementos materiales probatorios y que por lo contrario solicite que se termine el caso y se deje en libertad a mi cliente por la duda razonable que existe en cada uno de estos elementos materiales probatorios. Continuemos, doctora. Creo que nos faltan 3 o 4. 382. Medios de prueba. Son son medios de conocimiento, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Listo. Sí, ya sabemos todo ello. ¿Hay más artículos? Ya la segunda parte sería de este título. Respecto a la práctica de la prueba, serían reglas generales para la prueba testimonial. Bueno, eso, leamos eso porque hoy hablamos de esa prueba testimonial. Ok, artículo 383. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir bajo juramento el testimonio que se le solicita en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales. Al testigo menor de 12 años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido en lo posible por su representante legal o por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos razonables, podrá practicar el testimonio del menor fuera de la sala de audiencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral quinto del artículo 146 de este código, pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el interrogatorio como si fuera en juicio público. Artículo 333. Permítame, doctora, un momentico. Okay. Sí, lo que nos indicaba la doctora anterior que me hizo la pregunta, claro, cuando se va a interrogar o contrainterrogar a un testigo, lo primero que debe hacer el juez es que le indicará que lo que va a expresar acá, lo que va a comunicar mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio, lo hace bajo la gravedad del juramento y le dirá que si se encuentra que esta persona no está diciendo la verdad, tendrá consecuencias jurídicas graves porque lo está haciendo bajo la gravedad del juramento y se estaría tipificando una conducta punible por faltar a la verdad. Bien. Las personas menores de edad, pues se dice que a estas personas no se les llama interrogatorio, será simplemente una entrevista que esta persona menor de edad deberá hacer fuera de la sala de audiencias con el menor de edad y es una entrevista que se lleva por personas especializadas, psicólogos o personas especializadas, médicos, etcétera, y deberán hacer una entrevista, no interrogatorio. Entonces se dice que es una entrevista, porque si se interroga se estaría faltando y se estarían vulnerando derechos fundamentales de ese menor. Y recuerden que se protegerá los derechos fundamentales de la persona menor de edad. Bien, siguiente. Artículo 384. Medidas especiales para asegurar la comparecencia de testigos. Si el testigo debidamente citado se negara a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad orden para su aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se castigará con arresto hasta por 24 horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará. Listo. Permítame, entonces miren, también y nosotros vimos eso anteriormente. Así sea un perito el que tiene que ir a rendir el testimonio, deberá acudir a la audiencia. Si no acude, pues entonces el juez utilizará otras formas restrictivas para que pueda acudir. Yo creo que les comentaba cuando vimos probatorio que tuvimos una audiencia de juicio oral donde estaban citados dos doctores de medicina legal a la audiencia. La audiencia era a las 9 de la mañana, eran las 9:20 y no llegaban. Entonces el juez, ¿qué hizo? Lo llamó. Doctor fulano de tal y doctora fulano de tal, ustedes tenían un compromiso con el juzgado tal para venir a rendir un testimonio.
Veo que son las 9:20 y la audiencia iniciaba a las 9 de la mañana, estamos retrasados. Por favor, necesito que vengan a esa audiencia porque es de suma importancia. Si ustedes no acuden a la audiencia que fue citada, se les comunicó con antelación y ustedes aceptaron en venir, me da mucha pena, pero me tocará traerlos con policía judicial. Entonces, en ese mismo momento de una dijeron, doctor, lo que alcancemos, el tiempo que nos demoremos de acá, porque estamos en medicina legal, lo que alcancemos a llegar y tocaba en la oficina de Convida, allá estamos. Y sí, como a los 15 minutos llegaron ahí y se pudo llevar a cabo la audiencia. Entonces, miren que los testigos es porque se comprometen, doctores, como un elemento material de prueba, ya sea la fiscalía o la defensa, y deben acudir, porque ellos, bajo su voluntad, aceptaron ir a colaborar ante las autoridades para que se pueda definir y solucionar el caso que se está llevando a cabo. Entonces, eso es. Doctores, Bueno, con ahí, ello... ahí creo que son 2 meses, ¿no? Señor. ¿Desde qué mes a qué mes está? Ninguna, nada, no, doctor. Bueno, doctores, con ello terminamos hasta acá. Vamos a ver si la próxima semana, después de las audiencias, Claro, sí, un mes. hacemos la aclaración del principio de oportunidad y algunos requisitos del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, que son acuerdos y negociaciones, y a ver si miramos la manera como se precluyen los procesos, y con esto hemos dado o terminamos nuestro módulo de procesal penal. Y nos quedará pendiente entonces las audiencias del día lunes, del día miércoles y el día jueves. Entonces, en esos 3 momentos vamos a terminar con estas audiencias y indicarle al grupo que el día viernes 30, pues nos vemos allá en la sala de audiencias que serían como 6 días. En la universidad. Pero remunerado. Bueno, listo. Doctor Jairo, a lo que vinimos. Doctor, listo. Nini Joana. Consigo la lista. ¿Cómo? Evelyn escribió al chat. Yo me pude conectar, Jairo. Hola. Doctores, un momento, doctor Jairo. Doctores, por favor me activan cámara y me activan micrófono. Eso fue una recomendación que me dio la universidad, porque se dieron cuenta que en algunos casos, en algunos domicilios, estaban ahí en la plataforma y quien contestaba la lista era un hermano o la mamá o eso. Entonces necesito verle la cámara. Qué pena. Nosotros mismos nos llevamos a estas situaciones. Por culpa de nosotros nos obligan a muchas cosas. Entonces me encienden o me activan mejor cámara y micrófono. Profe. Doctores. Profe Jairo. Señor. Al parecer, nuestro grupo quiere cambiar la audiencia. Por favor, apaguen los micrófonos. Silencien los micrófonos. ¿Por qué? Todos hablando al mismo tiempo. Qué lío, doctor. ¿Cómo estás de Pomet? Qué lío que tengo que escuchar todo lo que pasa en su... Giovanni, ahora no lo indicas por el chat, ¿sí? No lo indicas ahora por el chat, ¿bueno? Listo. Listo. María Gisney Arias. Presente, Jairito. ¿Dónde está? Aquí. Yuri de Carmen Arrieta. Presente. No la veo. Joan Enrique Becerra. Presente. Carlos Obdulio Bedoya. Presente, presente. ¿Listo? Natalia Andrea Bogotá. Presente, Jairo. Joana Bolívar. Joana Bolívar. No está. Claudia Liliana Bustos. Presente. Listo, doctor. Kelly Fernanda. Fernanda. Presente. Bueno. Acá Tatiana Cano. Tatiana Cano. Presente, Jairito, presente. Listo. Karen Melanie Castañeda. Karen Castañeda. Presente, Jairito. Listo. Ok. Brian nunca se conectó. John Alexander Castillo.
Presente Jairo, buen día, doctor, buen día. Buen día. Devia Wilson. Wilson Devia. Jairito, buenos días, doctor. Días. Hola. Magdalena Carolina Díaz. Presente. Presente, Jairo. No la Karen veo. Duque. Karen Duque. Karen Duque. No está. Jairito ya reportó ahí en el grupo que tiene problemas de la luz, de conectividad. Sí, doctor, ya reportó eso. No sé qué le ponemos ahí. Colóquele la A porque... Sí, ella reportó eso, doctor, temprano. Luz Estela. Presente. Wilfredo Forero. Presente, Jairito. Oscar Fernando Fetecua. Presente. Listo. Diana Paola Forero. Presente, Jairito. Jairo Alexander. Sí está. Diana Paola. No, Grey Paola. Guzmán. Grey. Grey. Presente. John Alexander Hernández. Presente. Kimberly Hernández. Kimberly. No está. Alison Ginette Hernández. Alison. Listo. Sebastián Camilo Jiménez. Presente, Jairito. Jonathan Ay, Lobo. Jairo, presente, casi no puedo activar el micrófono. Jairito, Jairito, a mí me había presente. sacado el sistema. Jonathan Lobo. Joana Bolívar. Presente, Jairo, presente. Ya miramos, Joana. Joan René López. Presente, buenos días. Buenos días. Shirley Carolina Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Caro, tú también querías cambiar tu audiencia, ¿no? Ingrid Catherine Morales. Sí, estamos hablando con el grupo a ver si hay la posibilidad de que el profe nos deje cambiar. Kate Morales. Ya hablamos. Está por el chat. Ah, sí, ella No dijo tiene que micrófono. no tiene micrófono. Jamie Catherine Mojica. ¿Sí la vi por ahí? Presente, presente. Ya, listo. Karen Elizabeth Neira. Presente. Lady Joana Palacios. Presente. Sadi Loret Perea. Presente. Luis Arbey. Presente, buenos días, Gómez. Doctor Buenos días. Zulay Quintero. Presente, Jairito. Ok. Nancy Rubiela Ramírez. Ella dijo que, bueno, no sé, pero ahí estaba. Nancy. Porque ella escribió que estaba en un examen médico, pero no sé, doctor. Sí, ella me ha comunicado esta mañana que Sí. pronto. Gemer Alexander. Presente, aquí estoy. Karim. Sí, ella leyó. Está por ahí, o es. Karim. ¿Son los españoles? Karim fue la que leyó los últimos artículos, doctor. ¿Listo? Bueno. Norman Alejandro Rodríguez. Presente, Jairo, doctor. Buenos días. Ángela Rodríguez. Karim, presente, Jairito. Buenos días, presente. Buenos días. Paula Alejandra Salgado. Paula. Hernán Guillermo Zanabria. Presente, Jairito. Buenos días, presente, doctor. Buenos días. Buenos Diego días. Alejandro Sánchez. Diego. Jairito, Diego ¿me Sánchez. escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Quién? Buenos días. Sí, buenos Diego. días. Ah, sí, Dieguito. Ah, bueno, listo. Hola, buenos días. Buenos días, ya. Ya te digo. Luis Joana Segura. Presente. Andrea del Pilar Suspe. Andrea del Presente, Jairito. Diego Torres. Presente, Jairito. Sí, señora. Diego Torres. Presente, Jairo. Bueno, me faltaba Joana Bolívar, que contestó por acá. Dijo que no había podido activar el micrófono. Ya le contestó Kimberly también. Y Kimberly también contestó. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno. Me Doctor, iban a ya le comentar- envió la lista nuevamente. Bueno. Sí, me van a comentar algo del cambio de... Sí, hay dos de grupos que audiencias. pretenden cambiar su audiencia, que es el de Giovanni Becerra
Es el mismo grupo, Jairito, es el mismo grupo. Ah, ustedes son del mismo grupo, listo. Entonces ustedes quieren cambiar la audiencia. ¿Qué audiencia quieren hacer? Pues, profe, nosotros quisiéramos saber usted de pronto cuál de las dos nos aconseja que sea la más viable, que somos 6 personas y pues estamos interesados en sacar una como buena. Entonces, no sé cuál. ¿Cuáles son? ¿Cuál? ¿Cuáles dos tienen elegidas? Ellos son el Pues grupo estamos 2. en la, Ellos son el grupo en las 2. que el profe... Teníamos la imputación. Esa la tiene otro grupo. Sí. Nosotros tenemos la audiencia de imputación de cargos, pero queríamos de pronto las que el profe nombró ahora hace poco sobre la desde el, que las conozca el juez de conocimiento. La preparatoria y la del juicio oral. Exacto. Si quieren me hacen, a ver, el juez de conocimiento sabe de acusación, preparatoria, juicio oral, incidente de reparación integral. ¿Cuál de esas quieren hacer? ¿La que vimos hoy o la que vimos ayer? ¿O la que vimos la clase anterior? ¿Cuál se les facilita? ¿La preparatoria o la de acusación? Pues, profe, y si lo charlamos y en media horita le informamos a Jairo y pues como ya tenemos la autorización suya, pues le informamos en el grupo. Ah, bueno, perfecto. Entonces Listo, yo estoy pendiente y yo le informo al doctor. Bueno, listo, les hago el cambio, porque eso variaría las fechas. Eso variaría las fechas. Listo, sí, no habría problema, Jairito. Recuerden que entonces el lunes iría otro de los grupos que va a hacer imputación, porque si ellos ya se corren para otro día, bueno. Sí, nosotros entonces en menos de media hora les informamos. Ahí se ponen de acuerdo ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Le iba a mandar a Gracias. pero es que la muchacha... Feliz día, gracias a todos. ¿Será que le mandó la foto más feliz? Gracias.